Francisco Torrealba, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días, Esther. Buenos días a todas y todos los usuarios y usuarias de Unión Radio que nos escuchan. Un placer estar aquí compartiendo contigo. Bueno, yo en lo personal, muy lleno de energía, con todas las fuerzas necesarias para el remate de estos 20 días de campaña que nos faltan para la elección días exactamente presidencial. nos quedan hoy. Por cierto, no podemos dejar de hacer el comentario: nuestro corazón sigue latiendo con la Vinotinto. Más allá de ese resultado, nos sentimos muy orgullosos del papel que hicieron nuestros jugadores en el campo. De verdad que, bueno, se pierde y se gana por un gol. Sí. Y la verdad es que la cosa estuvo reñida hasta el último minuto. Bueno, Venezuela no perdió ni un solo partido. Así es. En el tiempo reglamentario, digamos que nos fuimos invictos en los tiempos reglamentarios. Bueno, perdimos en penales y en penales cualquiera pierde, cualquiera gana. Todos fuimos muy felices con ese empate que hizo Salomón Rondón, un gol espectacular. Pero bueno, así se pierde y se gana, y nosotros creo que hemos ganado mucho con esta selección. Una vez, bueno, tenemos fe y vamos a seguir teniendo fe este año. Nadie nos quita la fe. Así es. Francisco, estamos ya ahora sí en plena campaña electoral. ¿Cómo evalúas cómo has visto la movilización de la gente? Sabemos que te ha tocado viajar ya por varias partes del país. ¿Cómo ves el ánimo electoral? Bueno, muy bueno. Yo estoy muy contento de todo lo que hemos podido constatar en las giras, en los recorridos, en las marchas multitudinarias que se han desarrollado en cientos de ciudades de la República Bolivariana de Venezuela, donde en la mayoría de ellas ha venido participando en la forma en que se le permite, porque nuestro candidato, ya ustedes saben, tiene las limitaciones que se le impone por entre otras cositas, tener precio a su cabeza puesto por el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, un gobierno muy poderoso y peligroso. Y bueno, a pesar de esas restricciones de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe, él ha estado presente en multitudinarias concentraciones en todos los estados del país y en varias decenas de ciudades. Estuvo en mi tierra, en Yaritagua, estuvo en el estado de Yaracuy, y la verdad fue magnífica esa manifestación. Ahora, tú también eres el vicepresidente de la clase obrera del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y si hay un sector que ha sufrido la crisis, es justamente el sector de los trabajadores. Uno pudiera pensar, bueno, entre los trabajadores y las trabajadoras hay más descontento que en otros sectores de la población. Mira, yo te voy a decir que como trabajador que soy, y en este caso responsable de la vicepresidencia de la clase obrera, las trabajadoras y los trabajadores de Venezuela lo que estamos es llenos de esperanza. Y así como Venezuela toda tiene fe en la Vinotinto, la clase obrera toda tiene fe en que nuestro presidente, que es un obrero como nosotros, que es uno de los nuestros, va a seguir transitando por el camino correcto de recuperación productiva y de estabilidad económica en nuestro país. ¿Para tener fe? Bueno, todo lo que hemos visto en los últimos tiempos. Por ejemplo, no es poca cosa decir que la producción de los bienes de consumo masivo, de alimentos y de primera necesidad, ha alcanzado niveles impensables en el pasado. Cuando aquí todo se importaba, hoy podemos decir que en nuestro país se está produciendo un altísimo porcentaje, casi la totalidad de los alimentos que nos consumimos, y eso es una razón para tener esperanza. La segunda razón para tener esperanza y para tener fe en que nuestro gobierno, de nuestro presidente obrero, del hermano Nicolás Maduro, que es uno de los nuestros, va a seguir en el camino correcto, es que se ha logrado también en términos económicos sostener la estabilidad de la referencia cambiaria de nuestra moneda, el bolívar, respecto a la divisa norteamericana, el dólar de los Estados Unidos. Mira, respecto a eso me gustaría también hacer un inciso allí, Francisco, porque veía una opinión que daba Víctor Álvarez, donde expresaba que era insostenible mantener esa paridad y que probablemente después de las elecciones habría que devaluar significativamente, porque se está sosteniendo, según él, artificialmente, quemando las reservas internacionales para inyectar dólares en el mercado. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, es bueno saber que por lo menos reconoce que existen reservas internacionales, porque si se tratara de quemar reservas internacionales, yo creo que ya todas estarían desde hace bastante rato quemadas, como él dice, ¿no? O como se usa esa expresión. Yo lo que quiero decirte es que nosotros estamos como trabajadores y trabajadoras comprometidos en el acompañamiento a nuestro gobierno, y en las iniciativas que tienen que ver con la estabilidad económica alcanzada, y en las iniciativas que tienen que ver con el reforzamiento y acompañamiento del elevar los niveles de producción. Todo eso genera
en términos reales una saludable economía, que es lo que estamos empezando a experimentar a pesar del bloqueo, que no es poca cosa decir que un país salga adelante en medio de un bloqueo como el que impone los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados de Europa, que por cierto hablaste de la victoria francesa de la izquierda y la victoria que ya habían obtenido los laboristas en el Reino Unido. Francia y el Reino Unido, dos países muy importantes y de mucho peso estratégico en Europa. Ojalá que estos cambios que se está dando el pueblo de esos países en Europa permita también que se den los cambios necesarios respecto a las relaciones internacionales que Europa sostiene ahora como satélite de Estados Unidos, donde ha perdido toda presencia propia y se ha simplemente subordinado a lo que le manden hacer desde Washington. Entonces, bueno, pero no quería desviarme del comentario. En el caso de Venezuela, aquí nosotros vamos a seguir produciendo, aquí nosotros vamos a seguir trabajando, aquí nosotros vamos a seguir maximizando la eficiencia productiva, que es un aspecto fundamental para que la salud de la economía se sostenga y se mantenga. Y los que creen que habrá devaluación, bueno, simplemente tienen sus propias apuestas y ojalá no se trate de una agenda de escondida como algunas otras agendas que hay por ahí que ya las hemos visto también y que tienen que ver con quitarnos la paz y que tienen que ver con devolverle al país la zozobra que ya en buena hora todo el pueblo venezolano alcanzó a librarse con la conducción del presidente Nicolás Maduro Moros, y entre todos los que somos absoluta mayoría, los que no queremos que aquí vuelva la violencia, que aquí no vuelva el odio, que aquí no vuelva la inestabilidad cambiaria ni la fluctuación con los altos niveles de hiperinflación que alguna vez se alcanzaron, producto precisamente de eso que en algún momento fue como que subestimado. Cuando se habló aquí, se empezó a hablar de la guerra económica, la gente decía, no, eso son excusas del gobierno para no darle respuesta a la gente. Bueno, ya todo el mundo después al tiempo conoció la guerra económica. Cuando aquí se empezó a hablar del bloqueo criminal y genocida, de las medidas coercitivas unilaterales, la gente decía, no, eso es contra Nicolás Maduro y contra los chavistas. Bueno, ahora ya todo el mundo sabe que esas sanciones criminales, genocidas, crueles, que son las medidas coercitivas unilaterales, esas sanciones fueron y son contra todo el pueblo venezolano y que no han dejado de afectar a nadie, indistintamente de su postura política. Ahora, es muy importante, Esther, es muy importante, perdóname, cierro con esto, es muy importante que yo te diga que esas medidas coercitivas unilaterales, esas sanciones, ese bloqueo, ese daño que se le causó al país, tiene papá y tiene mamá. O sea, tiene varios padres y varias madres, tiene varios responsables, hombres y mujeres. Algunas y algunos andan por ahí libremente haciendo campaña. Otros, un poco más cobardes, están, bueno, disfrutando de todo el dinero que se robaron a los venezolanos, que le robaron al patrimonio de la República en algunas ciudades como Estados Unidos o en Madrid o por ahí por Colombia o por Buenos Aires, donde quiera que ellos anden dándose la vida de ricos y de millonarios, están siempre apostando a hacerle más daño a nuestro país del que ya se le ha hecho. Ahora, el 28 hay que cobrarle. El 28 ustedes tienen que salir a votar en contra de los que le causaron sufrimiento al país, en contra de los apellidos, en contra de la derecha radical y la oligarquía. Y tiene que salir a votar, planteamos nosotros, convocamos nosotros, invitamos nosotros a salir a votar por el hombre de la paz, por el hombre de la esperanza, por el hombre que ha podido lidiar con todas estas dificultades junto a nosotros que somos parte de este pueblo y que hemos ido venciendo y que seguiremos venciendo. Además, vienen cosas buenas para Venezuela, seguirán viniendo cosas buenas para Venezuela, a pesar de los malos augurios de quienes simplemente piensan que nosotros debemos seguir sometidos a las directrices del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y de sus satélites. Mira, hablando de eso, y quiero recordarle a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que conversamos con Francisco Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional. Él es además miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela como vicepresidente de los trabajadores y trabajadoras. Este fin de semana hubo dos noticias que a mí me llamaron la atención, a pesar de que me desconecté. Hay que estar muy pendiente de lo que sucede, ¿no? Y me llamó la atención esta nota. Maduro no puede ganar la elección presidencial en Venezuela, dice el opositor Leopoldo López. Una entrevista que concedió a la cadena CNN en español. Y el líder opositor afirmó este jueves, yo no sé qué es líder de verdad Leopoldo López en este momento, pero bueno. Afirmó este jueves que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no puede ganar la elección presidencial prevista para el próximo 28 de julio. En entrevista con Alejandra Ora para Café CNN, López señaló:
no hay manera de que Maduro tenga el apoyo para ganar la elección. El CNE puede dar unos resultados que son contrarios a lo que sea la expresión de los venezolanos de ese día, y yo personalmente creo que eso va a ser difícil que se haga sin que haya una reacción de los venezolanos. Y hay un refrán popular que dice que el que es picado de culebra, cuando bebe jugo se asusta. Y estas fueron las expresiones que usó Leopoldo López en 2014 cuando convocó a las guarimbas de la llamada salida. Pero no conforme con esto, hay otra nota que reseña el diario Vea. El grupo paramilitar colombiano, conocido como Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, emitió un comunicado oficial dirigido a los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro de Venezuela y Colombia respectivamente, donde revelan que poseen un conjunto de pruebas que evidencian un plan orquestado para desestabilizar los estados fronterizos y alterar la paz de Venezuela de cara a las elecciones del 28 de julio. Tu opinión al respecto, Francisco, porque hasta ahora la fiesta ha ido en paz. Y tiene que seguir en paz. Y nosotros, yo hago votos todos los días porque la fiesta siga en paz. Yo creo que en una elección donde cada candidato pone en la mesa su oferta y conquista los votos con una oferta, con el contacto con la gente, con su mercadeo electoral, pero esa es la manera. Y además tenemos que ser los venezolanos los que decidamos qué queremos con nuestro país. Por supuesto, yo comienzo por ahí. Nosotros tenemos que decidir, como siempre lo hemos hecho aquí en Venezuela, entre venezolanas y venezolanos, lo que va a ser nuestro destino. Y así lo haremos. De ninguna manera queremos, ni deseamos, ni necesitamos influencias externas de nadie, de ningún lado, ni de ninguna organización, ni siquiera de ningún país. Nosotros aquí tenemos la suficiente formación política, la suficiente claridad política, la suficiente madurez constitucional y el espíritu democrático más fuerte de toda América, diría yo. De manera que nadie nos va a dar lecciones a nosotros de democracia porque nosotros de eso sabemos. Y si no, miren todos los procesos que hemos hecho aquí en estos últimos años de revolución, después que el comandante Chávez nos enseñó a que la voluntad popular tenía que decidir y que nosotros, el soberano, somos la guía de los destinos de la patria, no un grupo ni de unas familias, no unos apellidos, no un país que gobierna desde afuera, el que está sentado en la silla de Miraflores. Aquí el pueblo venezolano gobierna en Venezuela y gobierna a través del presidente que elige, y en este caso gobernamos a través del primer chavista presidente, que es el compatriota bolivariano Nicolás Maduro Moros. Así queremos que siga siendo, así haremos que siga siendo. ¿Y esto cómo se logra? Con votos. ¿Cómo puede decir alguien que no es posible que gane una de las opciones, por cierto la más fuerte y la que va, según todos los estudios de opinión, ganando? Es simplemente una afirmación que conduce a una conclusión. Ellos van a venir de nuevo con la violencia. Ellos desde afuera, que no viven aquí, que no les interesa lo que pasa aquí, van a tratar de empujar a que nosotros vayamos de nuevo a situaciones indeseadas de confrontación, de guarimba y de violencia. Entonces a ellos hay que cerrarle el paso. Ellos hacen estas declaraciones desde su mundo feliz, desde su burbuja feliz, de felices ladrones millonarios. Felices ladrones millonarios que no están en Venezuela y que no tienen ningún interés en Venezuela. Y además a mí me llama la atención algo más, y es algo que no dijo, y es que no llamó a votar a la gente. Bueno. Porque recordemos que en el pasado muy reciente, este sector de la derecha venezolana, Voluntad Popular, Vente Venezuela, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, llamaron a no votar. Entonces, hoy, si una de estas organizaciones políticas o alguno de sus dirigentes no llama a votar, uno asume que está en la posición anterior. Así es. Así es. Y lo otro es que es materialmente imposible que uno de los mejores, si no el mejor poder electoral del planeta Tierra, que lo tenemos en Venezuela, se llama Consejo Nacional Electoral, con sus rectoras y sus rectores, es materialmente imposible que el Consejo Nacional Electoral anuncie un resultado distinto al que sea la expresión de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Eso lo hemos visto, y lo digo aquí incluso como parte activa de un sector político, quizá el más importante y mayoritario, que es el que tenemos nosotros, y que ha sido también derrotado en elecciones. Sí, pero fíjate que hay ya algunos voceros, yo no los llamaría dirigentes, pero ahí sí hay algunos voceros y voceras de esa oposición extremista
esa oposición que no cree en elecciones, esa oposición que ha organizado, ya no sé, yo perdí la cuenta cuántos intentos de golpes, magnicidios y desestabilización han organizado. Invasiones, todo lo demás. Que han dicho que no se están cumpliendo las auditorías. De hecho, nuestro representante ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Alexander Yanes, estuvo hace poco refutando un informe en el cual se decía que no se han hecho las auditorías en el del proceso electoral. Hay que recordar que nosotros tenemos 17 auditorías desde que comienza el programa electoral hasta después del proceso de votación. Es uno de los procesos electorales, también hay que decirlo, si no el más, uno de los más auditados que existe en el planeta Tierra, ¿no? No solamente que tiene los más altos niveles tecnológicos para garantizar que cada ciudadano con su huella signifique un voto, sino que además, como tú lo decías, todas estas 17 auditorías que no empiezan el día de las elecciones, no, empiezan bastante antes, y se audita todo, se audita software, se audita cuadernos, se auditan papeletas, se audita todo lo que hay que auditar antes, en medio del proceso y después del proceso. De manera que no hay ninguno que garantice de mejor manera y con la presencia abierta a todas y todos los testigos de las distintas organizaciones. Aquí tiene testigo todo el que puede acreditarlo. Si todos los partidos tienen derecho a acreditar testigos ante las mesas de votación, en todas las mesas de votación que existen en el país. De manera que los niveles de certeza y seguridad son totalmente absolutos, como lo han sido siempre. El que conoce este sistema, que ya por cierto no lo conocemos solo los venezolanos y las venezolanas, lo conocen también organismos internacionales, algunos que están aquí, otros que no pueden venir. Y no pueden venir porque no son bienvenidos, porque ellos tienen ya juicios precalificados, predefinidos, y simplemente sus juicios son contrarios a los intereses de la democracia venezolana, porque apuestan precisamente a convalidar posturas como las que tienen Leopoldo López, que al carecer de votos, que es con lo que se ganan elecciones en Venezuela las elecciones se ganan con votos, y la gente que no tiene votos, como Leopoldo, o como los apellidos, como la derecha radical venezolana, que no gana una elección porque no saca votos, y no saca votos porque son crueles con Venezuela, son crueles, son muy, muy malos con Venezuela, porque han pedido muchas sanciones y mucha agresión contra Venezuela, le han causado mucho sufrimiento al pueblo venezolano, y por supuesto nadie, aquí no somos masoquistas por naturaleza, aquí lo que estamos llenos de esperanza y de fe. Entonces, a esos que nos han causado daño, que nos han causado sufrimiento y dolor, a los que nos han bloqueado, a los que nos han sancionado, a los que han intentado golpes de Estado, invasiones, guarimba y todas esas cosas, a esos hay que castigarlo el 28 votando por la paz. Y votar por la paz, en este caso, es votar también por el diálogo, es también votar por Nicolás. Así lo creemos nosotros y estamos seguros que así lo cree la mayoría del pueblo venezolano, que se va a expresar muy, muy pacíficamente, por cierto, el 28 de julio. Y después del 28 de julio, bueno, habrá un resultado. Y ese resultado tiene que ser acatado. Es de obligatorio acatamiento, no es optativo. Y no, por supuesto, vamos a aceptar de nuevo que salga alguien a decir hay fraude sin prueba, como lo han hecho una y otra vez. Ya nos tienen acostumbrados a eso. Bueno, fíjate, se nos quedó corto el tiempo, Francisco, así que te voy a invitar que nos acompañes unos minutos más, porque hay un tema que no podemos dejar de tocar, y es el tema del diálogo con Estados Unidos. Pero lo vamos a hacer después de esta pausa. Ya volvemos. Al instante.